Ok, en esta oportunidad quiero explicar acerca del tema de cómo establecer relaciones en Microsoft Access. Quiero plantearles el objetivo, es que ustedes sean capaces de saber reconocer la importancia que existe en relacionar las tablas. A estas alturas ustedes han aprendido a crear bases de datos con tablas, pero ahora viene lo más importante, generar una relación entre ellas, y esa es la capacidad que van a adquirir. Entre los objetivos puntuales estaría identificar la importancia que tiene una relación de tablas, conocer los tipos de relaciones, saber en qué consiste el término integridad referencial, definir relaciones entre las tablas. Las herramientas que estudiaremos para el diseño de la relación es crear una base de datos, crear una tabla, cosa que ustedes ya lo adelantaron porque ya tienen una base y una tabla creada o varias tablas creadas, y a partir de ese punto creamos las relaciones entre las tablas. Las relaciones entre las tablas consiste en que una base de datos puede contener más de una tabla para guardar la información en cada una de ellas, aunque se relaciona con el mismo tema, pero son de diferentes tipos. Por ejemplo, una base de datos que se utiliza para controlar una biblioteca escolar. En una tabla están los datos de los libros y en otra van a estar los datos de los alumnos, los usuarios de la biblioteca. Entonces, la definición de las relaciones es conveniente porque una vez creadas las tablas, que son diferentes para cada tema de la base de datos, se necesita una forma de indicarle a Access cómo debe devolver o combinar esa información. Estamos hablando de que en una tabla está la información de los usuarios o alumnos, y en otra está los libros, y en otra estaríamos hablando del control y registro de los préstamos de esos libros por parte de los usuarios. La conveniencia de la definición de relaciones es el primer paso que debemos de identificar. El primer paso de este proceso es considerar qué campo voy a relacionar con qué otro campo de las tablas. Recordemos que ustedes tienen varias tablas. No olviden que estas están clasificadas en primarias y tablas secundarias. Cada tabla tiene un campo específico para recolectar información objetiva. No olviden que los campos en las tablas primarias hay campos claves, y en la secundaria comúnmente carece de campos claves, aunque no se niega que en ellas puede haber un campo clave. Pero concentrémonos esta vez en que las tablas están las primarias y las secundarias. ¿Qué campo de la tabla primaria voy a relacionar con otro campo de una tabla secundaria? Ahorita veremos esos casos. Una vez realizada esta operación, dice que una vez yo pueda definir las relaciones, ¿qué voy a lograr con las relaciones, con la tabla relacionada? Puedo crear ya las consultas, formularios e informes, para poder así mostrar información de varias tablas a la vez. Las relaciones entonces me permiten que yo pueda consultar un dato y este dato se extraiga de todas las tablas, si es posible, que tiene la base de datos. Ahora bien, nos vamos a concentrar ahorita en los tipos de tablas. Según la gráfica que se muestra a continuación, nótese que están la tabla de vendedores o negocio, la tabla de productos, y esta representa una tabla primaria, y esta de abajo representa una tabla secundaria. Observe que las tablas primarias, entre ellas tienen un campo que coincide, es un campo en común. Este campo está relacionado entre ellas y este es un tipo de relación. Pero también tenemos un campo que se encuentra dentro de la tabla secundaria, y este campo con de la tabla primaria a la tabla secundaria tiene otro tipo de relación. Ahora bien, veamos este otro ejemplo.
Observe que en la gráfica se encuentran tres tablas: la tabla alumnos, tabla préstamos, tabla libro. Dice que una relación hace coincidir los datos de los campos clave. Ojo, normalmente un campo con el mismo nombre en ambas tablas. Como lo vemos acá en la tabla alumnos, está el campo carnet, que es un campo clave. Lo muestra la relación en negrita. En la tabla préstamos está el campo carnet. Si se percatan, tiene el mismo nombre y por ende se aconseja que tenga las mismas propiedades. En el caso de la tabla libro, observen que aparece el campo código libro y está en negrito, es el primer campo de la tabla. En la tabla préstamos también aparece el campo código libro. No está en negrito porque no es campo clave. Por lo tanto, para poder establecer relaciones entre tablas, se debe entender que los campos de la tabla primaria deben aparecer también en la tabla secundaria con el mismo nombre y sobre todo con las mismas propiedades. Eso es clave para poder establecer relaciones. Ahora, ya establecía las relaciones, ¿cómo funcionan? En la mayoría de los casos, estos campos coincidentes son la clave principal de una tabla, que proporciona un identificador único para cada registro y una clave externa de la otra tabla. Por ejemplo, los empleados pueden asociarse a los pedidos de los que son responsables mediante la creación de una relación entre la tabla empleados y la tabla pedidos, a través de los campos ID de empleados. En el caso actual, se puede decir que la matrícula de un alumno o el carnet de un estudiante sería el campo único, el campo ID, el campo clave prácticamente. Veamos y analicemos un ejemplo para ver si captamos la importancia de la relación entre las tablas y al final cómo funciona. En este primer ejemplo vemos una tabla de alumnos con los campos matrícula alumno, nombre, apellidos, sección, grado, fecha de nacimiento y en un futuro la foto. En este otro notamos la tabla libros con el campo código libro, autor, título, editorial, año, tema general, precio. Y obviamente están los datos. Finalmente tenemos una tercera tabla, la tabla préstamos, la cual tiene los campos matrícula alumno, código libro, fecha préstamo, fecha entrega, entregado. Si nos percatamos, las tablas anteriores son principales. Esta admitirá registros únicos para los datos de los alumnos. El campo clave, obviamente, en esta tabla alumnos es matrícula alumno. En la siguiente tabla, que es libros, también es una tabla principal porque admitirá solamente registros únicos. En el caso, estoy muy seguro que es código libro, obviamente. Entonces, en la tabla préstamos, esta se convierte en tabla secundaria. ¿Por qué razón? Porque contiene los mismos campos que ya tienen las tablas primarias. Por ejemplo, matrícula alumno, código libro. Ahora, fecha préstamo, fecha entrega y entregado ya son campos propios de la tabla secundaria llamada préstamos. Analicemos lo siguiente. Vemos que en la tabla préstamos encontramos como matrícula de alumno, encontramos el código 022 y como código de libro encontramos el libro 1014. Primero investiguemos quién es el alumno con la matrícula 022. Nos vamos en el ejemplo a la tabla alumnos y vemos el código 022 le corresponde al estudiante con el nombre Galdino y con el apellido Arguimbau Centeno, el cual es de la sección secundaria de primer grado, que nació el 20 de octubre de 1989. Recuerdan que en la tabla préstamos, el libro que este estudiante prestó es el libro 1014.
Si consultamos la tabla libro, el libro 1014 se refiere al autor Rafael Tinajero Bello, con el título Biología Animal, de la editorial Progreso en el año 1962, con el tema general Biología, el cual tiene un precio de 25 euros. Esta acción que acabamos de realizar, de identificar que en la tabla préstamos la matrícula de alumno 022, código libro 1014, nos ha hecho navegar hacia las tablas anteriores, y esta misma acción es la que hace Access cuando ya hay relación entre las tablas. Por lo tanto, la tabla préstamos, que es una tabla secundaria, solo ha almacenado el código del alumno y no necesita guardar en ella el nombre ni el apellido. En esta tabla secundaria llamada préstamos solo ha almacenado código del libro. No necesita el nombre del autor, ni la editorial, ni los demás detalles. Por lo tanto, la consulta se obtiene de manera óptima a través de las relaciones que se establecen entre las tablas por medio de los campos. Aquí está el ejemplo de cómo en Access queda prácticamente la relación. De la tabla alumnos, el campo clave matrícula alumno se ha relacionado con la tabla préstamos a través del mismo campo matrícula alumno. En la tabla alumnos, el campo es principal. En la tabla préstamos, el campo no es principal. Y el último es de la tabla libros, el campo código libro, hacia la tabla préstamos con el mismo campo. En la tabla préstamos no es clave, en la tabla libros sí es clave. Un ejemplo más de los tipos de relaciones. En la anterior estábamos viendo en general los tipos de relaciones. Si observan, en esta otra, el tipo de relación que existe es 1 a 1. La tabla A con la tabla B se relaciona el mismo registro y se llama 1 a 1 porque se crea una relación si ambos campos relacionados son claves principales o tienen índices únicos. Como que en el caso registrásemos el campo carnet de la tabla alumnos con el campo carnet de la tabla préstamos y ambos fuesen principales. Así sería el ejemplo. El otro tipo de relación es uno a varios. Este es el que ocupamos el 99%. En el ejemplo estamos viendo que está la tabla profesor con la tabla materia. El campo en la tabla profesor es número del profesor. Ese es el campo clave. En la tabla materia vuelve a aparecer el campo código de la materia, número del profesor y nombre de la materia. En ambos existe el mismo campo. La diferencia es que en la materia el número del profesor es campo clave. Por lo tanto, se vuelve uno a varios cuando en una de las tablas el campo es clave y en la otra no. En la siguiente imagen de abajo vemos que están dos tablas, tabla facturas y tabla cliente. En la tabla cliente el campo código cliente es clave principal. En la tabla facturas el código cliente es un campo principal. Entonces, clave externa, sin clave principal. Por lo tanto, al relacionar la tabla cliente por medio del campo código cliente hacia la tabla factura con el mismo campo, se vuelve una relación uno a varios, porque el cliente puede pedir cuantas veces quiera un mismo producto, pero con las facturas diferentes. El tipo de relación uno a varios se crea cuando uno de los campos relacionados es clave principal o tiene un índice único. Y finalmente tenemos el tercer tipo de relación, que es varios a varios. Una relación varios a varios es en realidad dos relaciones, uno a varios con una tercera tabla cuya clave principal consta de dos campos, las claves externas de las otras dos tablas. Este tipo de relación, no se preocupen, no es muy utilizado. Finalmente, aterrizamos que ya comprendimos o entendimos que hay tres tipos de relaciones: uno a uno,
uno a varios, varios a varios. ¿Cuál es la que más ocuparemos? Uno a varios. Cuando se establecen entonces ya las relaciones, al momento de hacerlo en Access, él pide que se defina la integridad referencial. La integridad referencial es una forma de garantizar la congruencia de los datos en las tablas relacionadas. Sirve para asegurar que las tablas no tendrán datos inválidos y para proteger los registros relacionados de ser borrados accidentalmente. La integridad referencial nos permite dos cosas. Una, la actualización y la eliminación en cascada de los campos que están relacionados de las tablas. Cuando se hace la relación, aparece este cuadro de diálogo. Lo único que usted tendrá que hacer es activar exigir integridad referencial. Con ello también tendrá que activar las otras casillas, la cual dice actualizar en cascada de los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Eso permite que en las reglas que se establecen es que cuando se exige la integridad referencial se cumplen las siguientes tres reglas. La primera, no se puede introducir un valor en el campo relacionado a la tabla secundaria si este valor no existe en la clave principal de la tabla primaria. Por ejemplo, no puedo meter el préstamo de un libro si antes no hay quien va a prestar el libro. La segunda regla dice que no se puede eliminar en registro de la tabla primaria si existen registros coincidentes en una tabla secundaria, a menos que se active la opción de eliminar en cascada. Si se activa eliminar en cascada, al borrar un registro de la tabla primaria, se eliminan los registros coincidentes de la tabla secundaria. Ejemplo, usted durante el primer semestre de este año ha prestado muchos libros. Por lo tanto, usted está registrado en la tabla de alumnos para poder haber hecho el préstamo. Sus préstamos se encuentran en la tabla secundaria llamada préstamos. Cuando se elimina su registro, su nombre, todos sus datos de la tabla alumnos, la regla de eliminar en cascada permite que todos aquellos préstamos que usted hizo desaparezcan de la tabla préstamos, que es la tabla secundaria. Y la tercera y última regla dice que no se puede cambiar un valor de clave principal en la tabla primaria si ese registro tiene registros relacionados en la tabla secundaria, a menos que se active la opción actualizar en cascada. Si se activa actualizar en cascada, al modificar un registro de la tabla primaria, se actualizan los registros coincidentes en la tabla secundaria. Por ejemplo, usted en la tabla alumnos fue registrado con sus dos nombres, sus dos apellidos, pero uno de sus dos apellidos tiene un error, sea que está muy diferente o que le falta una letra o le sobra una letra. Entonces, cuando se activa actualizar en cascada, usted pide que se le haga el cambio. Al hacerle el cambio, ¿a dónde lo haríamos? Obviamente lo haríamos en la tabla alumnos. Al hacerlo en la tabla alumnos, como usted ha estado haciendo préstamos de libros, en la tabla secundaria préstamos se encuentra su apellido equivocado. Al usar esta regla y hacer el cambio en la tabla alumnos, en la tabla primaria, automáticamente las demás tablas se actualizan. Y así es como prácticamente la integridad referencial nos ayuda a nosotros a realizar actualizaciones. Pasaremos en el siguiente video tutorial a hacer prácticas acerca de relaciones.